Hoy les traigo un estudio bíblico al que voy a titular El Tribunal de Cristo y el Evangelio Liviano o Evangelio Light, como el Evangelio que se predica hoy en muchas congregaciones. Empiezo leyendo 2 Corintios, versículo 5, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios, capítulo 5. Cuando Pablo está hablando aquí, que dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, tenemos que recordar que él estaba escribiendo a los creyentes de Corintios. No está haciendo una llamada al arrepentimiento, sino que está hablando de algo que pasará, todavía está en el futuro. Todavía no se ha llevado a cabo, porque esto se llevará a cabo en el futuro. Y entonces sigue diciendo aquí la palabra del Señor, para que nos demos cuenta de lo que hicimos. ¿Qué hicimos con los talentos? ¿Qué hicimos con nuestra salvación? ¿Fuimos compasivos con la persona que cayó en pecado, o lo hicimos leña? Porque nosotros éramos muy espirituales y entonces hicimos leña a la persona que cayó en pecado, o con amor lo restauramos. ¿Qué hicimos? Fuimos tan compasivos como para querer que las otras personas fueran salvas y no fueran a la condenación, porque el mundo está perdido. El mundo está infestado de religiones falsas y paganas que llevan al mundo al desfiladero de la condenación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos míos? Tenemos compasión con el pobre católico que ha sido engañado por una doctrina dogmática y pagana, por un paganismo disfrazado de cristianismo. Tenemos misericordia de esas pobres personas que han sido engañadas por espíritus de error. O dijimos, como dijo mi hermana, dejarlos queditos, no te metes, dejarlos queditos. Entonces le dije yo a mi hermana, eso no es amor, dejar al católico que se pierda, eso no es amor. ¿Y por qué hablo de los católicos? Porque en nuestra América Latina y nuestros primos de España, pues ya vino el catolicismo. Estamos perdidos, están las naciones perdidas y están hundidas en las supersticiones católicas. Porque la cuestión es que, ¿qué habremos? ¿Cómo hemos vivido? ¿Qué habremos hecho después de que conocimos al Señor? Por eso seremos juzgados por la forma en que hayamos vivido la vida cristiana. Porque cuando estemos ante su presencia, habremos acabado ya la labor, mis queridos hermanos. Habremos acabado ya la labor en estos cuerpos materiales. Por eso Pablo afrontó esta pregunta cuando escribió a los filipenses, allá en 1 Corintios, en Filipenses 1:21, ¿qué dijo él? Dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga, para mí el vivir es Cristo. Pero entonces, mis amigos, bueno, mis hermanos, yo sé que me están escuchando amigos católicos y amigos de otras denominaciones, pero mis hermanos, ¿qué es vivir en Cristo? ¿Qué vino Cristo a hacer al mundo? Vino a comprarnos, porque nosotros estábamos vendidos al pecado y por lo tanto éramos esclavos del pecado y éramos propiedad de Satanás, porque nuestro padre Adán le entregó toda su descendencia, que somos todos nosotros, a Satanás cuando desobedeció a Dios allá en el jardín del Edén. Le creyó a Satanás y dudó de Dios, porque debía de haber actuado conforme a la palabra de Dios, que le dijo: mas del árbol del bien, ¿cómo es que dice? Voy a leerlo. Génesis 3 dice: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces, ahí la mujer empezó a hablar con Satanás, o sea, con la serpiente antigua. Y eso a mí me lleva a aconsejarles a ustedes que con el pecado no se juega. Esa mujer no tenía que estar hablando cerca de ese árbol con esa serpiente. Y nosotros, yo les aconsejo, queridos hermanos, que ustedes no tienen que estar acariciando el pecado. Ustedes saben a qué me refiero. Cada uno sabe en qué forma está acariciando el pecado, jugando con el pecado, jugando con el mundo,
jugando con la salvación. Y eso le pasó a Eva. Eva ni siquiera tenía que tocar ese árbol. Pero ¿qué se acercó? ¿Por qué Eva se tuvo que acercar a ese árbol? ¿Sería por curiosidad? Se puso a jugar con el pecado. Se expuso a la tentación. Y Satanás estaba deseando. Y si a Satanás se le abre una endijita, queridos hermanos, una endijita diminuta, por ahí se mete Satanás y destruye una vida. Por eso el profeta dijo, el que aportillar el vallado, le picará la serpiente o le morderá la serpiente. Y entonces desde aquel momento nosotros todos nacimos con el pecado original desde Caín y Abel. Ya sabemos que varios años después, no se sabe cuántos, Caín mató a Abel y el pecado siguió multiplicándose hasta el extremo de que Dios dijo, no, voy a raer sobre la faz de la tierra todo lo que he creado, me arrepiento de haber creado al hombre. Y entonces, seguramente que Él tuvo misericordia o todavía no destruyó totalmente a la humanidad, porque ya Él había dado una promesa, y si había dado una promesa, no podía quebrantar esa promesa. Él le había dicho a Adán y a Eva que de la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso está hablando de nuestro Señor Jesucristo y la salvación. Y entonces, para allá no, porque ya me fui muy atrás, como siempre, yo soy así, yo tengo ese problema que empiezo con una cosa, empiezo a hablar de un tema y ya me voy muy atrás y ya voy allá. Y si no me paro, empiezo a hablar también de Digno y empiezo a hablar de Babilonia. Entonces, hasta ahí voy a llegar con esta referencia allá en Génesis 3:3. Pero ve aquí lo que dice. Es que aquí cuando yo leí Filipenses 1, versículo 21, es que me está diciendo que para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir vivir en Cristo? Es que es muy interesante este término. Esta palabrita primera que dice, para mí el vivir es Cristo, Pablo lo que quiso expresar ahí es que Cristo era la meta de su vida, el centro de sus esfuerzos y el sentido de su existencia. Pablo consideraba que Cristo era incomparable y superior a Cristo. Dice, es que Pablo, aquí vea, para mí el vivir es Cristo. Entonces Pablo consideraba que Cristo era incomparable y superior a cualquier cosa que se pudiera experimentar en la tierra. Pablo amaba a Cristo y le daba prioridad sobre todo lo demás. Pablo se esforzaba por atesorar a Cristo y tenerlo como lo más preciado. Él consideraba una pérdida en comparación con el valor de conocer a Cristo. Por eso él decía que todo lo demás era como basura. Porque él tenía el conocimiento de Cristo. Y es que yo se lo veo muy claramente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, en lo personal, a mí me gusta mucho hacer inventos. Por ejemplo, en estos días me hice unos cuadros muy lindos con inteligencia artificial y ahí los tengo guardados. Me gusta ir y venderlos, pero no he salido porque primero las cosas de Dios, no he salido a venderlos porque no he tenido así como mucho chance como para ir y dejar las cosas de Dios por las cosas del mundo. A mí me gusta hacer muchas cosas, pero todo lo demás lo tengo relegado, porque para mí lo primero es las cosas de Dios. Y eso es lo que quería decir Pablo. Pablo quería decir que todo lo demás era basura comparado al conocimiento de Cristo. Pablo se consideraba una pérdida total toda la vida que él había gastado. Él fue fariseo de fariseos. Él estudió a los pies de uno de los más grandes fariseos de aquel tiempo, el fariseo Gamaliel. Inclusive ustedes saben que él tenía, siendo tan joven, él tenía tanta potestad en el Sanedrín que a él le daban cartas para ir inclusive hasta Damasco, pues que cuando iba allá, que cuando encontró a Cristo, iba hasta Damasco a arrestar a las personas para que las encarcelaran o las lapidaran, las mataran. Era una persona muy influyente, pero cuando llegó a conocer a Cristo, todo el conocimiento que él tuvo, él hablaba varios idiomas, tenía mucho conocimiento. Ustedes pueden ver que a él le daba igual hablar con una persona humilde o una persona no letrada, como decimos nosotros ahora en este tiempo, un analfabeta, o también hablaba con un catedrático allá en el Areópago, allá le hablaba a los griegos, que era el centro del conocimiento mundial. Ahí se originaron los grandes conocimientos de la ciencia, de la astronomía, se originaron ahí en Grecia. Hay una película muy bonita que se llama Ágora. Ahí se puede ver, en esa película muy interesante, se las recomiendo. Es una película que uno adquiere mucho conocimiento, se ven muchas cosas religiosas, o sea, basadas en cuestión con la religión, pero también se ven muchas cosas basadas en cuestiones científicas de la ciencia antigua, en el tiempo antiguo. En los tiempos antiguos, seguro que el tiempo helenístico, de eso no sé mucho yo,
más o menos yo la vi y me gusta mucho y algo he oído hablar del tiempo helenístico, bueno, todo ese asunto que tiene que ver con los griegos y el conocimiento, porque los griegos se ocupaban mucho en aprender y ahí salió Aristóteles y de ahí salió el que inventó las matemáticas, que fue Pitágoras, etcétera, etcétera. Inclusive la civilización actual de que nosotros vivimos, la civilización occidental, tiene sus raíces en Grecia y en Roma. Por eso se llama la civilización greco-romana, de ahí viene el conocimiento. Por eso Europa fue el centro de la civilización, o sea, del conocimiento en el tiempo antiguo. Y eso que fue frenado mucho por el oscurantismo de la Iglesia Católica. Pero después de que comenzó la época del protestantismo, entonces todas esas barreras supersticiosas del catolicismo fueron derribadas y entonces Europa surgió como una potencia, o sea, las naciones de Europa surgieron como potencias tecnológicas o de ciencia, como se quiera decir. ¿Todo por qué? Porque se derribó la superstición en que nos tuvo metidos en la época o la era del oscurantismo, en que la Iglesia Católica con sus supersticiones prohibía la ciencia, tal como creo que Galileo Galilei y otros ahí, que a muchos de ellos mataron. Inclusive ya yo hablé en un estudio acerca de este asunto de las supersticiones, cómo mataron a astrónomos muy de la antigüedad, ¿verdad? O sea, hablando de tiempos del oscurantismo, no de la antigüedad, sino del oscurantismo, la Edad Media, y por ahí más o menos por esos años. Y entonces, como ya lo dije, ya me estoy yendo muy largo, ya me estoy yendo como por otro lado. Entonces voy a seguir aquí concentrado en lo que estaba hablando yo, porque llevo 27 minutos y no he dicho nada no he hablado nada, no he analizado nada acerca del tribunal de Cristo. Y continuando aquí con la frase que expresó aquí Pablo en Filipenses 1:21, que dice: para mí el vivir es Cristo. Allá en Gálatas 2:20 creo que es que dice, si me equivoco, perdóneme, pero es que no tengo mucho tiempo para estar buscando. Pero creo que en Gálatas 2:20 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y sí, me equivoqué, por no buscar me equivoqué. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro que no solo por Pablo, sino por toda la humanidad. Por toda aquella persona que humildemente reconoce que es un pecador, que necesita del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, continuemos aquí ahora analizando estas palabras, esta pequeña frase que dice: para mí el vivir es Cristo. Pablo predicaba el Evangelio de Cristo a todo el mundo con el objetivo de dar gloria a Jesús. Que la gente aprendiera sobre Jesucristo y sobre su mensaje, el mensaje de Cristo, el Evangelio. Que aprendieran a guardar los mandamientos del Evangelio. Que lógicamente los mandamientos del Evangelio vienen los primeros 10 mandamientos del Decálogo, exceptuando lógicamente el sábado. Porque la palabra del Señor nos dice que ya nadie nos debe juzgar por el día de reposo, día de fiesta, luna nueva. No, nadie tenía que juzgar. El único mandamiento era abstenerse de la sangre y de la idolatría. Entonces, el creyente debe, nosotros como creyentes debemos de que por medio de nuestro testimonio Cristo sea honrado en nuestra vida. Que por medio de nuestro testimonio el Señor se sienta complacido con nosotros, que nuestros testimonios sean de honor grato. ¿Qué es lo que decía David? David decía: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, oh Jehová. Esto es, amigos y hermanos, esta es la única motivación adecuada para nosotros los creyentes en general, para poder un día estar seguros de que vamos a tener buena aprobación ante el tribunal de Cristo. En la parábola de Mateo 25:21, el Señor llamó a uno de sus siervos, a quien había dejado algunos bienes, para que los administrase. Al pedirle cuentas y comprobar la eficacia de aquel siervo, el Señor dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra y alégrate conmigo. Amigos, el máximo premio y honor será escuchar esas palabras como evaluación a nuestro servicio. Debemos de seguir adelante, así como Pablo nos presentó el segundo motivo en el versículo 11, que dice, estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de 2 Corintios 5. Ya leímos el versículo 10, donde dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a leer el 11. El 11 nos dice, este es el segundo motivo por lo que nosotros debemos de
reflejar en Cristo, reflejar a Cristo en nuestra vida. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que debemos ser luz, también debemos ser santos, dijo. Y también puso otro ejemplo que dice que ninguna persona pone una lámpara debajo de una mesa o algo así abajo, sino que la lámpara la pone en alto para que alumbre toda la habitación. Así nosotros debemos de poner el nombre de Cristo en alto para que alumbre a los hombres. Pero ¿cómo podemos poner el nombre de Cristo en alto? Diciendo malas palabras, peleando, chismeando, odiando al prójimo, practicando lo que practica el mundo. Así podemos poner nosotros el nombre de Cristo en alto, imitando al mundo, imitando a las personas del mundo, diciendo malas palabras. Yo en estos días, hace unos días, yo le decía a mi hijo, porque mi hijo dijo que se iba a poner en orden con el Señor. Y entonces yo le decía, sí, yo te voy a decir baje. Aquí en Costa Rica, eso es una palabra que usan las personas, es un pachuquismo, eso es una pachucada. Si yo estoy hablando con una persona, debo decirle el nombre. Es decir, por ejemplo, mira Mario, así, mira Mario acá, mira Mario, hagamos esto. No, el pachuco, el hombre del mundo, el vulgo, dice, mira Mario, hagamos esto, Mario aquí, Mario allá. Esos son dichos del mundo. Eso no, el cristiano no debe expresarse así. Yo le decía a mi hijo, ¿cómo sería? Yo un día le decía, pues, ¿cómo sería que el Señor Jesucristo se pudiera predicar y dijera, baje aquí y baje allá? No, el Señor Jesucristo es exacto. Y como Dios es exacto, debemos ser santos sus seguidores. Nosotros debemos ser luz y debemos de ser diferentes. Porque hoy por hoy hay un cristianismo light, en donde los cristianos, entre comillas, ¿verdad? Los cristianos, entre comillas, hablan y visten igual que los impíos, igual que los inconversos. Entonces aquí, segunda de Corintios 5:11, nos dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. En este momento yo los estoy persuadiendo a ustedes. Persuadir significa advertir, esclarecer, aclarar algo, como quien dice, enseñar algo. Yo les estoy enseñando a ustedes, para los que no saben, porque yo sé que hay muchas personas que están recién convertidos y quizás desgraciadamente hayan caído, hayan aceptado al Señor Jesucristo en una de esas congregaciones que predican un evangelio light, donde las personas, o los cristianos entre comillas, practican todas las pachucadas del mundo, las malas palabras del mundo, los pachuquismos, y la manera de vestir, la manera de hablar, y sus hechos. Y quizás muchos de ustedes, ignorantemente, quizás muchos que me están escuchando ahora, digan malas palabras, o digan palabras ociosas, como dice el Señor Jesús, palabras ociosas que nos pueden llevar a la perdición, porque no han sido advertidos, porque han llegado a un lugar que no son cristianos luz, no son lámpara, no son sal, no, son simplemente simpatizantes, son fanáticos. Porque el fanático no es el que está jugando en la cancha, el fanático es el que está en la gradería y grita y opina y critica al árbitro y critica a los jugadores, pero él está en la gradería, no está jugando. Y hay muchos de las iglesias que son fanáticos, que dicen que son cristianos, pero no lo son. Simple sencillamente son fanáticos de Cristo, pero no son cristianos, no son hijos de Dios verdaderamente, porque no tienen temor de Dios. Y aquí está hablando, precisamente aquí, segunda de Corintios 5, nos está diciendo, conociendo pues el temor del Señor. Pablo sí tenía respeto por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios. Eso significa, no es que, uy, qué miedo Dios, no, se trata de tener temor a su palabra, o sea, cumplir su palabra, tratar de agradar a Dios, eso es tener temor de Dios. Y entonces estaba diciendo aquí estaba diciendo Pablo que persuadimos a las personas, como ellos, estaba hablando solamente de Pablo y sus colaboradores, que a veces andaba Bernabé con él, a veces andaba Silas, a veces andaba Juan Marcos, en fin, eran tantos colaboradores. No sé si Lucas anduvo con él, no estoy seguro. Pero ahí, si nos leemos el Evangelio, vemos que Pablo a veces andaba con fulano y a veces andaba consultando, evangelizando. Hasta, ¿verdad?, hasta que fue cerrado, que ahí cuando fue cerrado, sí, tenía que llegar allá y él enviaba las cartas. Y entonces, Pablo, como él, había comprendido y practicaba, era temeroso de Dios, apartado del mal, como dice el libro de Job. Entonces él persuadía a las personas a que tenían que ser, dice aquí, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, porque la Biblia habla mucho, queridos amigos y hermanos, la Biblia habla mucho sobre el temor del Señor. En realidad se nos dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Pero, repito, como ya lo dije, lo repito, algunas tendencias del pensamiento teológico, diciéndolo más sin tapujos, algunas congregaciones pseudocristianas, ¿me entienden?,
llámese evangélicos o católicos, o llámese adventistas, o llámese mormones, o llámese atarayas, llámese como se llame. Algunas tendencias del pensamiento teológico afirman que no necesitamos tener temor de Dios. Un día de estos, estaba yo hablando ahí en uno de mis debates que hago yo ahí contra este toro, ese cura Luis Toro, que por cierto muchos, miren, los católicos fanáticos al toro, me dicen que por qué no voy y lo refuto a él. Ya tengo un hueco de decirles que nuestro hermano Eduardo Gutiérrez fue y con toda una cátedra, porque fue una cátedra lo que le expuso a este sacerdote acerca de la piedra, acerca de la roca, de cuál es el fundamento de la iglesia. Derrochó todo este conocimiento y esta sabiduría nuestro hermano Eduardo Gutiérrez para que ese sacerdote pagano pisoteara la palabra de Dios y más bien lo escarneciera, y como él está en su terreno, como está en su jaula, como ya lo he dicho, lo que hizo fue tratar de humillarlo. Y eso es lo que hace ese toro, pisotear la palabra de Dios. Y los ignorantes católicos, porque somos los ignorantes, porque nunca han estudiado la palabra de Dios, porque ni tienen el Espíritu Santo, porque viven en una idolatría, así es, y tampoco la mera verdad, y ante el Espíritu Santo yo lo digo, viven en una idolatría, y ellos no pueden tener la unción del Espíritu Santo, ni el discernimiento del Espíritu Santo, ni la dirección del Espíritu Santo. Entonces el toro los engaña fácilmente, como engañar a un chiquito de 5 años. Y ellos le aplauden a todas las tonteras que dice el toro. Y pretende que yo vaya a hablar para que haga lo mismo conmigo que hizo con el hermano Eduardo Gutiérrez y con otros muchos hermanos que han ido ahí. A mí yo les aconsejo, no vayan ahí, no les digan el jueguito, porque ustedes lo que están haciendo es que le ayudan a que él siga monetizando y siga engañando a la gente. Él hace 2 cosas, sigue engañando a los pobres católicos y sigue monetizando. Y entonces aquí dice, por eso me trajo el recuerdo esto, esto que estoy hablando me trae el recuerdo, porque muchas personas creen que Dios, o sea, muchos movimientos pseudocristianos creen que Dios es un ancianito dulce. Ve, hasta me cojo de brazos. Qué lástima que no lo pueden ver. Que es un ancianito dulce, indulgente, que todo lo permite. Que le da igual que fu y fa. O sea, que es un Dios permisivo. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y así hay muchos evangélicos también. De estos pseudo cristianos, de estos movimientos de que solo buscan el cash y el money. Y el católico ni para qué, el Vaticano ni para qué. El Vaticano le inventaron, el que Dios es tan indulgente que hasta, según ellos, Dios inventó un purgatorio. Porque ¿quién lo va a inventar? Si Dios hizo el infierno, ¿quién iba a inventar el purgatorio? Satanás. Y entonces Dios es tan indulgente para el catolicismo que, brincándose la ventana o entrando por la ventana, ya no es necesario ser salvo por la sangre de Cristo, sino que puede morir en pecado. Sí, puede morir en pecado. La pobre persona, según el catolicismo, esta patraña, este engaño católico, invento diabólico, satánico, según ellos, ya no es necesario. La persona puede haber muerto en pecado, pero puede salvarse entrando por la ventana, por un purgatorio, con 33 misas gregorianas. Ya no tienen que haber sido salvos por la sangre de Cristo, sino que pueden ser salvos por medio de un purgatorio. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Queridos amigos y hermanos, están pisoteando la sangre de Cristo y un día tendrán que dar cuentas. Y no ante el tribunal de Cristo, porque no, el tribunal de Cristo es para las personas que murieron pero que fueron salvas. Ahí van a ser recompensados. Pero estos que inventan un purgatorio para atrapar más peces. Por eso es que el católico se vende fácilmente, el catolicismo, porque cualquiera puede ser salvo según el catolicismo. Todos, nadie se pierde. O sea que ni Hitler se perdió entonces. Por culpa de él murieron 50 millones de seres humanos. Y ni Hitler se perdió porque entonces los parientes de Hitler, porque Hitler era católico. Y era también Illuminati, espiritista. Inclusive el emblema, la esvástica, es un símbolo espiritista. Hágale número por donde anda de la mano el catolicismo y el satanismo. Y entonces hasta Hitler se salvó. Le rezan 33 misas gregorianas y lo sacan del purgatorio, que Luis Toro dice que existe, pero no dice quién lo hizo, porque el infierno sí sabe quién lo hizo, porque dice así, escuchen lo que dice de la creación del lago de fuego, del tormento. Vean lo que dice. Mateo 25, capítulo 41 dice: entonces dirán también a los de la izquierda:
apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, no de este su servidor, de este su humilde servidor. Eso no lo inventaron los protestantes. No, eso lo dijo, viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo el infierno, es creación de Dios, para castigar a Satanás y sus ángeles. Pero el hombre, por bruto, por rebelde, por tantas otras cosas que se pueden decir, va a ir detrás de Satanás al fuego eterno. El fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero el hombre, de menso, por irreverente, por no tener temor a Dios, por no aceptar con humildad la soberanía de Dios en su vida, entonces va como burro para el infierno también. Entonces yo les decía que, por ejemplo, ¿verdad? No, dice el cura Luis Toro, no. Los protestantes mandan al infierno a todos por cualquier cosa. No son los protestantes, la Biblia lo dice. La Biblia habla. La Biblia dice que los mentirosos. Una mentira te puede llevar al infierno. La Biblia dice que los mentirosos. Ahí hay una lista que dice que irá para el infierno. Escuchémoslas otra vez. Dice, mas a todos los que les decidieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No es una religión. Yo no vengo aquí a hablar de religión. Para hablar de religión yo mejor, ¿sabe qué? Mejor estuviera ahí viendo una película o haciendo otra cosa. Pero no, yo les vengo aquí a hablar de Jesucristo y de Cristo crucificado. Del temor a Dios, del temor a Jehová, del temor a Yahvé, como quiera llamarlo usted. Pero de creer en Él, de ser humilde, de decir, realmente yo estoy mal. Yo necesito un cambio porque yo estoy metido en la droga, o estoy metido en el adulterio, soy un mentiroso. Engaño, tengo un trabajo, robo en el trabajo, hago mal y todo el tiempo voy y pido perdón y vuelvo a hacer lo mismo. No tengo un cambio verdadero, algo está pasando en mí, que no hay un cambio radical, no puedo cambiar. Cuando usted reconozca eso, que necesita un cambio, que necesita algo diferente, no una religión hueca que va un día y se arrodilla, porque se arrodilla mucho, yo creo que se arrodillan ante el cura y le empiezan a confesar todo lo que hicieron, el cura le dice esto y esto, y hagan esto, y van y lo hacen, y después van y se comen la galletita, la hostia, y salen igual, al otro día ya están igual, salieron igual como entraron, no tuvieron un cambio, porque el Espíritu Santo no ha llegado, no ha libertado a esa persona, porque esa persona lo que hizo es una religión, no tiene una salvación, no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, como lo dice aquí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, en sus mandamientos, como dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y el que le sigue, el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que necesita usted, amigo católico, eso es lo que necesita usted, conocer la verdad, no una religión. Por eso yo les digo, estudie la palabra del Señor. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces usted lo que tiene que hacer es leerse Mateo, se lee todo el capítulo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y ahí se va con todas las epístolas. Y les aseguro que antes de que terminen de leer el Nuevo Testamento, ya ustedes habrán recibido una revelación del Espíritu Santo y sabrán qué es lo que tienen que hacer. Yo no les vengo a hablar aquí, amigos, de religión, les vengo a hablar de una relación con Cristo. Pero cuando ya hayamos tenido esa relación con Cristo, ya hayamos muerto, entonces llegaremos allá en un día que se va a celebrar un acontecimiento que se le llama el Tribunal de Cristo, y entonces ya va cada uno a recibir lo que hizo aquí. Si hizo bien o hizo mal, y si no hizo nada, pues será salvo, pero no va a recibir un premio, un galardón, nada más va a ser salvo, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Va a ser salvo nada más, como si por fuego, dice, como si por fuego, o sea, que va a pasar dejando los pelos por el alambre, pero es salvo, pero no va a tener galardón, tal vez no va a ser ni rey ni sacerdote, que es el reino milenial, pero sí va a ser salvo, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces yo les decía que muchos hablan, ¿verdad?, de la paternidad de Dios. Amigos, es que como les decía al principio, lo repito, una vez que nuestro padre Adán, no Abraham, ¿verdad?, nuestro padre Adán pecó, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, dejamos de ser hijos. La persona llega a ser hijo hasta el momento en que reconoce su necesidad espiritual y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como les acabo de leer. Juan 1, ¿cuál era? Juan 1, creo que era el 15. Juan 1:12. Pasa a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hasta ahí se llega a ser hijo de Dios. Pero la religión enseña que Dios es Padre de todos. Entonces,
El Evangelio nos habla muy claramente, el Señor hablando en parábolas, nos habló que el que iba a quedar en la casa del Padre es el Hijo, el que va a ser salvo. Esto en parábola significa que el que va a entrar a la gloria es el Hijo, no todos los demás, no, sino aquel, el Hijo es el que aceptó a Jesucristo como su suficiente salvador. Voy a leer esto porque no quiero dejar esto inconcluso, ya que lo hablé, no lo quiero dejar inconcluso. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahí está hablando el escritor de Apocalipsis, es Jesús. Eso teníamos que ir y verlo en Apocalipsis 1 que dice: escribe, le dijo a Juan. Y entonces aquí está hablando nuestro Señor que el que venciere heredará todas las cosas. Entonces, hay que vencer. Y entonces aquí vemos otro galardón que será dado en el tribunal de Cristo. Todo lo que va a haber en el nuevo cielo y la nueva tierra va a ser de todos los salvos. Entonces continuemos adelante con este asunto tan interesante. Entonces decía yo, ¿verdad?, que muchos grupos pseudocristianos nos hablan de la paternidad universal de Dios y de la hermandad universal de los seres humanos. Pero dicha doctrina es totalmente ajena a las Sagradas Escrituras. ¿Sabe usted lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 31? Veamos, y dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, este asunto de que dice, por ejemplo, el torito dice que no, dice no, la persona que muere se le hace 33 misas gregorianas y va para adentro, pero eso sí, esas 33 misas gregorianas no son de gratis, hay que pagárselas al sacerdote. Entonces ahí viene el negociazo, y después juzgan y señalan a los evangélicos que hablan del diezmo. Como ya lo dije, el diezmo es para pagar el local y para pagar la luz, el agua, la municipalidad, la patente, y en muchos casos también hasta para pagar la manutención del pastor que vive de apacentar el pueblo de Dios. No todos, unos trabajan, otros no trabajan, otros son ministros o pastores a tiempo completo porque no tienen otro trabajo sino que es el de la iglesia. Y entonces aquí nos dice Hebreos 10 versículo 31, ¿verdad?, que Dios no es un viejito, un ancianito ahí todo indulgente, que simple y sencillamente él deja pasar los pecados. Y no, pobrecito, mi chiquito. No, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Amigos y hermanos que me escuchan, amigos católicos, porque hay muchos amigos católicos que creen esto y hablan de esto también. No sé si hay hermanos evangélicos y pseudohermanos protestantes que andan en otras cosas con otras doctrinas. No entreguemos a la gente, hablando espiritualmente, un pan sintético. No prediquemos un evangelio diluido y sin contenido. Hermano, amigo, Dios es santo. El que le ama, Él lo ama a usted. Pero también Dios quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted o yo no nos acercamos a Dios de la manera que Él ha establecido en su palabra, entonces un día tendrá que presentarse ante Él para ser juzgado. Por ello vemos la insistencia que surgía de la afirmación del apóstol cuando dijo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay muchos púlpitos desde los cuales nunca se predica sobre el tema del infierno. Hay pocos sermones que tratan sobre el castigo y pocos sobre el juicio. De esa manera, el juicio de Dios es casi un tema olvidado en el cristianismo light actual. Se habla mucho de la prosperidad, que Dios te quiere próspero, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, el Señor Jesucristo dijo, amigos y hermanos, el Señor Jesucristo dijo que había venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Amigo, es una cosa terrible el caer en las manos del Dios viviente. Necesitamos temer el juicio de Dios, por eso necesitamos tener temor de Dios. Tenemos que reconocer que vamos a tener que rendir cuentas ante Él. Ahora en el versículo 12 de 2 de Corintios 5 nos dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. O sea, aquí nos quiere decir que ellos daban un buen testimonio, ellos eran cartas leídas. El apóstol Pablo y sus colaboradores eran cartas leídas, eran luz, eran sal del mundo. En otras palabras, amigos,
Si usted está presentando todo el conjunto de la enseñanza de Dios, lo puede hacer de una manera amable y afectuosa, figurativamente hablando. No tiene usted que actuar como si estuviese haciendo caer rayos y centellas, o sea, con, como quien dice, gritando de una manera como quien dice bravo, enojado, no, no. Usted lo puede hacer sonriendo, calladito, bajito, como acostumbro yo. Yo me caracterizo porque yo no grito. Cuando grito es muy extraño, cuando hablo fuerte es muy extraño. Lo importante es el testimonio de uno, porque yo no hago con gritar y gritar y advertir a la gente que el juicio de Dios, pero si yo no vivo una vida, predicador, predicate a ti mismo. Si yo no vivo una vida apartada del pecado, si yo no vivo una vida en amor, porque yo puedo decir que estoy apartado del pecado, pero si no tengo amor, ¿qué dice 1 Corintios 13? Si no tengo amor, hasta hay una canción que dice, no soy nada, Cristo lléname de amor. Muy linda, una canción antigua. Si no tengo amor, los fariseos tenían mucha palabra, pero no tenían amor para el pobre que caía. Hay que levantar al caído con amor. Este mundo está perdido. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo que el mundo está perdido. Necesitamos reconocer y declararlo con claridad que los seres humanos de este mundo están perdidos porque no les ha importado, como siempre lo digo, de un pepino ni un aguacate que vino a hacer Jesucristo al mundo. Solo viven una vida religiosa egoísta, solo echa para su saco. Muchos piensan que yendo donde el cura, haciendo lo que siempre la ceremonia de la confesión y la ceremonia el rito de la Eucaristía, ya con eso ya cumplieron, ya si se mueren, le van derechito al cielo. Hay otros evangélicos protestantes que creen que van a ser salvos porque dicen que son protestantes y llevan una vida desenfrenada, igual como un católico. Parecen católicos o parecen cualquier otra, para no ofender tanto a los católicos, porque yo hablo de los católicos porque son los que están a mi derecha, a mi izquierda, al frente y atrás. Por todos lados hay católicos en mi país. No puedo hablar de los musulmanes, no los conozco. Nunca he hablado con un musulmán, nunca jamás de los jamases. Nunca he hablado con un budista. Una vez hablé con un hombre ahí que estaba metiéndose en el Hare Krishna, no sé cuál es, hinduismo, no sé, son un montón de religiones que tienen ellos. Pero lo que yo sí quiero decir que hay muchos que dicen ser cristianos evangélicos y actúan igual que los católicos, no hay diferencia. Entonces, el mundo necesita a Dios. Muchas iglesias evangélicas necesitan ser evangelizadas otra vez. Yo lo digo porque yo vengo desde muy atrás, desde mi niñez. Yo sé lo que es el evangelio de los años 60. El evangelio de los años 60 no es el mismo evangelio de hoy. Muchas iglesias de los años 60 no son de las iglesias de los años de hoy. Como ya lo he dicho, allá antiguos de los años 80 empezaron a entrar herejías en las iglesias evangélicas hasta el día de hoy. Hay muchas cosas malas en las iglesias evangélicas que hay que quitar. Por eso debemos de estar persuadiendo a las personas, aunque estén metidas en una iglesia evangélica. Sí, hermanos cristianos, debemos de regresar a las sendas antiguas. En muchas congregaciones necesitan volver al evangelio antiguo, al evangelio de los años 60 o a los evangelios más atrás de los 60, porque a finales, según lo que yo vi, según lo que yo vi en mi propia vida, no estoy hablando de ningún libro, no me estoy refiriendo a ningún libro, no me estoy refiriendo a una experiencia de ningún hermano, me refiero a mi propia experiencia, que a finales de los años 70 en nuestra iglesia llegaron unos ministros, entre comillas, y comenzaron a hablar cosas que ahora que lo veo, ahora que yo tengo una lucidez, porque hace tiempo era un muchacho como de 16 o 17 años, pero ahora que tengo yo lucidez, yo veo que estaba comenzando la apostasía a meterse en las iglesias evangélicas. Y después de ahí, siguió y siguió hasta el día de hoy, que ayuda. Es tremendo esto. Hay gente que va de camino al infierno, que se relaciona cada día con usted y conmigo. Por eso, continuamos leyendo el capítulo 13 que dice: si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Aquí Pablo admitió que la gente podía pensar que él estaba loco. De todas maneras, lo que hacía para Dios, o algunos podían pensar que él estaba en su sano juicio. Bueno, al fin y al cabo, era por ellos, si el que actuaba con seriedad y finalmente le puso una tercera motivación para servir al Señor. Porque para muchos, para el católico que se pierde, nosotros estamos locos. Porque nosotros, como decía el cura Luis Toro, nosotros solo nos salvamos nada más
por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el cura Luis Toro dice que eso está mal, porque él enseña obras, él enseña dogmas. Tenemos que decir que creemos en Cristo, o sea, el católico dice creer en Cristo, pero si no hace esto o aquello, como hacían los fariseos, no son salvos. Entonces muchas cosas de las que nosotros hacemos, el creyente evangélico, muchas cosas como hablar en lenguas, muchas cosas como cuando nos toma el Espíritu Santo y comenzamos a brincar y alegremente cantamos y aplaudimos y estamos en una pura fiesta, manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice el católico? A nosotros nos decían allá en nuestro barrio, de mi juventud, nos decían panderetas venca venca, nos decían allá, le voy a dar el nombre, San Rafael de Oriamuno, Cartago, Costa Rica. Nos decían panderetas venca venca, porque nosotros aplaudimos y nosotros brincamos, porque si el mundo, si el pecador lo hace en los salones de baile para satisfacer su cuerpo, su mente, su espíritu, ellos brincan, muchos bajo el efecto de drogas y bajo el efecto del licor, bailan hasta las 3 de la mañana y brincan y hacen aquí y hacia allá. ¿Y por qué nosotros no nos vamos a alegrar con música de alabanza y celebrar al que nos salvó? Al que nos salvó de la muerte segunda, de la muerte eterna, o sea, de la condenación en el lago de fuego. ¿Por qué no nos vamos a alegrar? Para el mundo somos locos. Y por eso lo dice el versículo 13. Si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, para los que vamos de la mano juntos hacia el reino celestial. Y entonces ahora leamos ahora el capítulo 14 y 15, y dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Pero murieron qué? Murieron a la carne, a los deseos de este mundo, ¿verdad? Y Él por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso es que nos decían a nosotros los brincavincas, porque nosotros llegábamos a alegrarnos, o llegábamos a alegrarnos a nuestras congregaciones, mientras que los católicos que nos decían a nosotros brincavincas, lo que llegaban era a golpearse el pecho y decir: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, y no se arrepienten, porque el cura no les enseña el arrepentimiento. El cura les enseña una serie de doctrinas que es solo para apaciguar el hambre y la sed que tiene el católico de Cristo. El católico tiene hambre y sed de Cristo, hambre y sed de la palabra. En la frase, el amor de Cristo nos constriñe, esta última palabra ha sido mal interpretada. Se ha pensado que el amor de Cristo nos constriñe, nos ata y no nos permite actuar. Constreñir es algo como que nos hace, como que conmueve nuestro ser. Eso es lo que entiendo yo. Yo entiendo que es como que nos constriñe, nos conmueve nuestro ser y nos da gozo, paz, alegría, inunda nuestro ser el amor de Cristo. Y hay mucho que decir más acerca del tribunal de Cristo. Pero ya he hablado mucho, ya 1 hora y 16 minutos, como yo siempre hago, que empiezo con una cosa y me voy dando un rodeo muy grande, que ya pasó 1 hora y 16 minutos. Y entonces, ¿cuál es el tribunal de Cristo? Ya, hablando así, conciso y preciso. El tribunal de Cristo va a ser un tiempo cuando el Señor va a llamar a su pueblo y a cada uno le va a dar un galardón y le va a dar un puesto allá en el milenio, en el reino milenial. Dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero, como ya lo dije en el pasado estudio, hay muchas cosas. ¿Qué es? ¿Cómo está uno edificando? ¿Cómo está uno sobreedificando sobre la salvación? O sobre la... ¿Cómo está uno sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo? ¿Estamos edificando con paja, con heno, con hojarasca? O sea, estamos actuando de una manera incorrecta, estamos haciendo obras que no son conforme al propósito de Dios. Eso sería sobreedificar con heno, con hojarasca y con paja, o con madera, algo que arde rapidito. Pero si hemos edificado con oro, con plata y con piedras preciosas, entonces nuestra obra no será quemada. O sea, sí recibiremos el galardón, sí recibiremos la recompensa allá en el tribunal de Cristo, y seremos reyes y sacerdotes. Pero voy a leer y con esta terminamos. Antes de ir a aquel que está en Apocalipsis, el versículo de Apocalipsis, quiero leer este otro que está en Efesios 2 y dice, Efesios 2, 5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ya lo dije. Y justamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y repite, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados de Cristo, en Cristo, no criaturas de las otras, de los que no van a heredar, de los que no aceptaron a Jesucristo, de los que no pusieron su confianza en Jesucristo, de los que no dejaron las mañas del mundo, que fueron cobardes, que fueron incrédulos, que no quisieron dejar el mundo, que no reconocieron a Jesucristo como su Salvador. No, esos no, esos son las criaturas de Dios. No, aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, somos unas nuevas criaturas, nacidos en Cristo, no de voluntad de hombre ni de voluntad de varón, como dijo nuestro Señor a Nicodemo, sino que nacimos por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, creados de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces resulta que el cristiano no tiene que estar solo sentado, sin hacer nada. Yo ya me salvé, salado los otros, saladitas por suelo los otros que no conocieron a Cristo. No, nuestro deber es hacer algo por la obra del Señor. Creados para buenas obras. Estas buenas obras no se trata nada más de ir y ayudar a una persona que tiene necesidad, sino que la necesidad más grande de todas, como el Señor lo dijo, porque el Señor nos dijo que pobres siempre iban a haber. Siempre iban a haber pobres en la tierra y siempre hay. Y lo más importante, porque este cuerpo se va a morir, pero lo que sembramos en el espíritu de una persona, en el alma de una persona, si sembramos la salvación en la vida de una persona, estaremos salvando a una persona de la condenación eterna para siempre. Y ese es el deber de cada cristiano. Eso es lo que nuestro Señor quiere que hagamos. Y ahora sí, vámonos a Apocalipsis. ¿Qué dice? En Apocalipsis hay dos veces que dice lo mismo, pero me gusta más la parte, el versículo de Apocalipsis 5:10. Porque en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después, más adelante, en el versículo 5, en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ve? Ahí es donde yo les decía que ahí es donde va de la mano con lo que estábamos hablando. Eso es un galardón. Vamos a ser reyes y sacerdotes, gobernantes y ministros. Vamos a ser por 1000 años, no por 100 años. Ningún evangelista en la tierra, ningún predicador, ningún pastor ha pastoreado una congregación por 100 años. Pero aquí el Señor nos está diciendo que vamos a reinar sobre la tierra. Está hablando del reino milenial. Está hablando que vamos a ser reyes y sacerdotes por 1000 años. Porque eso es otra enseñanza que hace muchos años la di, en tiempos de la pandemia. En el año 2019 di esa enseñanza. Ahí está. No recuerdo muy bien cómo se llama, pero ahí está el reino milenial que habla del milenio. No sé ponerles el link. Si supiera, yo les pondría el link ahí, pero no sé. Cuando aprenda, yo pongo el link. Bueno, muchas gracias. Y ahí queda un varón el cual les va a enseñar de cómo aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchas gracias. Vengo ante ti reconociendo ser pecador. Pero ahora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí, cargando el castigo y maldición que me correspondía en la cruz del Calvario, y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados. Y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confiesa que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro voluntariamente las puertas de mi corazón
para que entres en mí y me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida lleno de ti. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.